Bueno, gracias a todos. Quiero hacer un apoyo al desarrollo del foro de la última actividad, mm, de la actividad triangulación de datos. Quiero mencionar sobre la estrategia metodológica y pedagógica que se ha seguido para el desarrollo de nuestro caso de estudio. Como ustedes lo sabrán, el método de estudio de caso es muy utilizado como herramienta de investigación y como herramienta de formación en temas de gerencia, en temas de educación, en estudios gerenciales. Entonces, bueno, no podía quedarse de lado en algún punto de nuestra asignatura y en general de la especialización, pues desarrollar un caso de estudio. La estrategia, digamos, metodológica que yo utilizo para la construcción de los casos de estudio. Me gusta la doctora Piedad Cristina Martínez Carazo. Ella es una investigadora de la Universidad del Norte en Barranquilla y ha publicado cosas muy interesantes sobre el tema del emprendimiento global y sobre el método de estudio de caso. De hecho que pues les recomiendo la lectura de ella, de esta investigadora colombiana, muy importante. Bueno, pues básicamente dentro de esa metodología, pues tenemos varias cosas, ¿no? Tenemos la fase de pruebas para evaluar la objetividad de un estudio, que es muy importante, la validez interna y la validez de constructo, ¿cierto? Eso radica mucho en las técnicas de investigación que se utilizan dentro de ellas, como lo mencionamos, la triangulación. La triangulación consiste en el contraste de información, ¿cierto? Es como cuando yo quiero escuchar la historia de varias fuentes. Por ejemplo, si yo quiero investigar eh, un evento, yo reúno testigos y les pregunto a todos qué vieron, ¿cierto? Y digamos la observación de todos ellos constituye en un contraste de información. Entonces eso aumenta la validez, ¿cierto? De la construcción que se está haciendo. Y obviamente la validez externa, las relaciones causales, ¿sí? Mm, la validez externa digamos, establece el dominio en el cual los resultados del estudio pueden ser generalizados. Entonces, de eso también se trata, donde nosotros estamos identificando casos, ¿cierto? Casos identificables y sobre ellos podemos generar teoría, que es lo que queremos. Lo que se recomienda en el método de estudio de caso muchas veces es que se habla de construir un mínimo de 4 casos de estudio. Un mínimo de 4 casos de estudio nos va a permitir generar teoría, ¿cierto? Porque ya podemos identificar patrones subyacentes, que es en lo que hemos hecho énfasis a lo largo de la asignatura. ¿Mm? Dentro de eso, el diseño del estudio de caso propone unas preguntas de investigación, ¿cierto? Que fueron desarrolladas a lo largo del caso que se planteó para ustedes, las proposiciones teóricas y las unidades de análisis. Muy importante pensar en las unidades de análisis son para nosotros los clusters y el cruce de clusters contra factores, ¿cierto? Que nos da, digamos, y lo presentamos sobre el mapa perceptual. Son 3 modelos matemáticos articulados para explicar. ¿Sí? En ese sentido también sería una triangulación metodológica. Hay diferentes tipos de triangulación: triangulación de datos, fuentes, triangulación de métodos, ¿cierto? Y triangulación de resultados, ¿sí? Entonces la triangulación es transversal en el proceso de investigación. Entonces ustedes están utilizando ya la triangulación metodológica, que fue la triangulación de los modelos eh, matemáticos que se utilizaron para explicar, ¿cierto? Para describir, para que ustedes logren interpretar el contenido de esos clusters. A ver, y ustedes van a hacer a su vez un contraste de los resultados de esos mapas contra las fuentes secundarias. Y las fuentes secundarias en este sentido son los portafolios de de los bancos a cuyos clústeres pertenecen esas tarjetas que registran esas transacciones. Eso, esa es toda una construcción, como lo dice el caso. Hablando de la metodología, pues se plantea un problema, se hace la revisión de la literatura, todo eso, digamos,
fue lo que se les vino entregando a ustedes. La triangulación es de la que hemos hablado, ¿cierto? La triangulación de métodos, la triangulación de fuentes, ¿cierto? Y ahora ustedes la triangulación de, bueno, de más fuentes y resultados, ¿sí? O sea, que una parte del caso ya venía desarrollándose, ¿cierto? Y ustedes están terminándolo, ¿cierto? Entonces, ayuda mucho en la formación ejecutiva, el método de estudio de caso, porque es como un caso que es real, ¿cierto? La condición es que sea una dinámica real, ¿cierto? Las cifras son reales, los bancos y la industria es real y es reciente, ¿cierto? Y una parte de ese caso fue elaborado ya para guiar el proceso, digamos, pedagógico. Y otra parte es la que ustedes culminan, la que ustedes se lanzan a proponer cosas orientadas a producir conclusiones. En ese sentido, pues, el análisis global, ¿cierto? Lo vamos digamos que la analogía que le hacemos es la construcción de esa constelación de servicio que llevamos para cada clúster. Ahora el análisis profundo, bueno, sería construir ese análisis, ¿cierto? Global que se ha hecho, pero hagámoslo para toda la industria, ¿sí? Y ahí es donde les quiero hablar ya del proceso como tal, de qué es lo que ustedes van a realizar en el foro que viene. Ustedes tienen ya unos ejes, o sea, unos clientes que son, o sea, es decir, primera parte, ¿qué quiero? Que ustedes mmm, triangulen, lo voy a decir de una vez así, con esas palabras, que ustedes triangulen la, o sea, el material que se les ha entregado. Es decir, si yo trabajo el clúster 1, ¿cuál es mi declaración de servicios para el clúster 1? Si yo trabajo en el clúster 2, ¿cuál fue mi declaración de servicios para el clúster 2? Para el clúster 3 y para el clúster 4. O sea, es como si quisiéramos armar ya una constelación para toda la industria, pero ya entre todos. Porque si yo trabajé el 1, quiero saber cómo fue la declaración de servicio del 2. Y si yo soy el 2, quiero saber cómo fue la del 3 y la del 4, quiero saber cómo fue la del 1. Y al final todos queremos saber cómo fue la del 1, 2, 3, la del 2, 3, 4, ¿cierto? La del 1, 3 y 4. O sea, todos queremos saber cuáles fueron los resultados parciales que cada grupo construyó y los vamos a compartir ahora. Vamos a compartir el resultado de esas declaraciones de servicio que son en las que ustedes trabajaron en el módulo 2. ¿Sí? Entonces, en el foro que les voy a abrir, ustedes van a compartir sus declaraciones de servicio y van a tratar de interpretarlo dentro de una constelación cuyo pivote fundamental es la tecnología. O sea, ¿qué podría ser la tecnología acá? ¿Y quiénes son esos, digamos, esos proveedores y esos influyentes en la compañía? ¿Cierto? Ya ustedes construyeron alrededor de las franquicias, las relaciones entre clientes, tarjeta bien. O sea que eso básicamente está hecho porque cada uno de ustedes ya interpretó la industria, ya conoce cómo funciona más o menos el manejo de la industria. Entonces, ¿en qué consiste? El resultado consiste en que ustedes desarrollen primero en un foro, en el foro compartan eh, las declaraciones de servicio de cada grupo y aporten y pregunten y traten de proponer una constelación global donde la tecnología sea el eje. Esa sería una parte de la triangulación. Triangular es compartir y contrastar en qué se diferencia, ¿cierto? Un, un clúster de otro y por qué, ¿cierto? Y de acuerdo a los segmentos que hemos recibido, me interesa que ustedes se indaguen, ¿cierto? Entre grupos sobre los resultados de cada clúster, ¿cierto? Para que ustedes vean si existe, qué diferencias radicales y qué similitudes existen entre los diferentes clusters. Eso es lo que quiero aportar en el foro, lo que quiero que ustedes construyan en el foro. Eso lo van a hacer a nivel global, a nivel grupo, a nivel curso, todos ustedes. No vamos a hacerlo entre grupos, sino cada grupo lanza su clúster y vamos a empezar a construir y a interpretar qué vieron los demás clusters, ¿cierto? Y al final,
me van a hacer una entrega, esta sí ya por grupos, donde ustedes me pongan la constelación global que ustedes interpretan, cómo es, y dos, me van a hacer una conclusión sobre cómo consideran ustedes, ¿cierto?, que puede construirse este servicio, ¿cierto? O que puede ser diseñado este servicio en el evento en que una empresa, ¿cierto?, fuera a proveer, o un banco mismo, ¿cierto?, fuera a proveer ese servicio de tarjeta de crédito de la industria desde tres vértices, para que lo triangulemos bien. Desde el punto de vista del web development, ¿cierto? O sea, cómo sería la arquitectura del diseño de, de la página, de páginas, ¿cierto? De administración, de portales orientados a la promoción, distribución y formación de segmentos de segmentos y de productos, o sea, portafolios. ¿En qué contribuye? Quiero que me concluyan en qué contribuye el hecho de construir data análisis, o sea, lo que ustedes han hecho. Lo que ustedes tienen es data análisis, ¿cierto? ¿Y en qué contribuye la inteligencia artificial? ¿Qué diferencia, como ya lo he dicho, entre inteligencia artificial y data análisis? Data análisis es lo que hemos hecho hasta ahora, que es coger modelos, construirlos, pegarlos y construir resultados e interpretar de ceros información, ¿cierto? Que se construyan modelos y con esos modelos podemos construir, interpretar decisiones. Ahora, Artificial Intelligence quiere decir cómo programar, ¿cierto? Eh, una red para que pueda tomar decisiones derivadas de esos resultados. En qué, volvemos al evento, cuál sería el papel de la inteligencia artificial, cuál sería el papel del data analysis y cuál sería el papel del web development. O sea, quiero que concluyamos en una entrega, esa es la entrega que me van a hacer. Esta vez no hay una rúbrica, no quiero hacer una rúbrica formal, sino quiero que todos, primero, ¿qué pueden poner mm, en esa entrega que me van a hacer? Uno, digamos, los beneficios del método de estudio de caso, qué aportes, qué experiencias reúnen sobre estudiar sobre esta metodología. Y ya entrando en el caso, me interesa que expliquen cómo daría esa constelación global para toda la industria. Y tres, me interesaría la conclusión, ¿cierto? Sobre cómo se puede construir en una consola o en una plataforma estos tres vértices de los que hablo, el web development, ahí tienen que buscar un poquito de información, el web development, el data analysis y la artificial intelligence o la inteligencia artificial. Y con eso reunimos entonces la participación en el foro, dinámica sobre esto y una entrega sobre un manuscrito que me van a hacer donde articulamos esas conclusiones. Voy a escribirles más o menos los pasos para que lo puedan desarrollar así, pero ese sería, digamos, este video explicativo de cómo ustedes podrían desarrollar esa última entrega. Gracias.